Muy contento de estar acá una vez más en este su canal Doctor Karam 8K. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Bienvenidos, 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 bienvenidos. ¿Cómo están? Hola a todos, soy Jorge Karam, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la educación, psicólogo y apasionado que vive por y para los videojuegos. En este momento me dispongo a presentar un juego que de entrada puede confrontar un poquito. A ver, se los muestro. Es un juego de Samurai Punk. Y uno podría pensar que se trata de un título de muchísima acción, a menos de que me haya equivocado, haya puesto el que no es. Pero vamos a ver qué tal que yo haya puesto el que no es y esté como anunciando el que no. Es este. Sí es ese. Y es Feather. Aquí está. Pulsamos A y va a arrancar. Vamos a ver. Ahí está. Es un título extraño de Samurai Punk porque uno pensaría que pues vamos a estar ante un juego de samurai. Y no, definitivamente no. Perdón, hago una miradita rápida de sonido. Pues sí. No, estamos ante un título relajante, por lo menos así es la oferta, ¿no? En donde vamos a no a maniobrar, a sostener un águila, el vuelo de un ave y disfrutarlo, ¿no? Bueno, aquí voy a saludar a todos en el chat para dar inicio así formal al proceso. Y nada, espero que lo disfruten tanto como yo. Tenemos opciones, comenzar la comunidad, créditos, y aquí está mi perfil. Y es desarrollada por Samurai Punk. Vamos a ver. Un equipo australiano. Vamos a ver cómo nos sale. Véala. Vea cómo nos movemos. Y aquí nos hicimos el primer logo. Qué bonito nos dan un logo. Levantemos vuelo, levantemos. ¡Oh! Cámara. Oiga, qué bonito. Venga, la miramos. Yo pensé que era un águila, pero no parece. No sé qué ave es. Aceleremos. Oh, qué bonito. En el tercer. Pío. Esto es, ¿cómo es que se llama esta ave? ¿Un halcón? Lírico. Oiga, qué bonito están los. Ay. Los logros están plenamente en español. La música muy bonita, muy relajante. El juego se nos ofrece como sandbox, como exploración. No sé si tengamos una misión como tal. Vamos a ver, pareciera que no. Es más un juego de relajarnos un poco. Uy. Allá abajo hay una cosa más. Creo que esto sí tenemos que hacerlo. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué delicia! ¿Para qué? Pero está delicioso. Y esa ya la hicimos, ¿no? Ahora para dónde tenemos que ir. Vamos arriba. Abajo. Allá abajo hay otra. No parece tener un recorrido predeterminado, sino bastante abierto. Aquí le intentamos un poquito el ritmo. Les va a sonar algo extraño el juego en que estoy pensando. Hay dos juegos en los que estoy pensando al jugar o al estar disfrutando esta experiencia. El primero tiene que ver, ese sí no les va a extrañar, con Spyro y Dragon. ¿Por qué? Porque nuestro dragoncito, sobre todo en la primera entrega, que salió en su momento en PlayStation 1, hace poco tuvo su remake, pues en esa primera entrega había muchas fases de volar y las pruebas del simpático y enternecedor dragón tenían que ver con
pasar unos aros de un modo muy similar a lo que estamos haciendo acá con nuestra ave. Oiga, la maniobrabilidad del ave es bastante intuitiva, les cuento. Entonces me hace acordar de ese título, la manera como lo maniobramos. A ver, pasemos acá a toda. Listo. Mira, cada vez que pasamos un círculo cambia el sonido. Allá hay otra más, me parece, vamos allá. Y en el otro juego que me hace recordar de una manera muy nostálgica, es un juego que en cierta medida se considera poco grato porque tenía muchos errores. Juego de Tidus, que muchos seguramente recuerdan o recordarán. Nada más y nada menos que Superman 64. La muy... Si ven, cada vez que pasamos se silencia y cambia el tono. La olvidable versión o adaptación del superhéroe para Nintendo 64, considerado por muchos sectores como el peor juego de todos los tiempos. Yo no voy a tanto, pero tampoco voy a decir que es un buen juego. Sería imposible. Ese era un juego que en su momento fue tan cuestionado que hasta la misma revista oficial de Nintendo lo criticaba muchísimo. ¿Sí? No había cómo defenderlo, era como defender lo indefendible. Bueno, me hace acordar por las misiones donde teníamos que superar esos aros, que como tal no era lo más complejo, sino oiga, mira ya lo mal articulado que estaba, ¿no? Acá estamos con un juego, con una experiencia sonora muy bonita. Yo no sé si aquí podemos hacer algo acá con esto. Ay, sí, mira. Oh. Misión Logo, vértigo. Volar a la velocidad de la luz. Oh. Uy, vamos a ese horizonte. Oiga, qué delicia. Y nada, es una experiencia aquí para relajarnos. Al infinito. Uf, qué soberbio. Este juego está disponible en Xbox, está en PC. Y nada, estamos ante una experiencia diferente, bonita, muy, muy relajante. A propósito, presento excusas porque no he podido transmitir tan temprano como me hubiera gustado. Pues temprano es horas de la noche, pero hacia las 9 de la noche hora colombiana, y estoy transmitiendo casi a las 10. Pero previamente estoy en un proceso de capacitación, entonces no puedo hacerlo anteriormente. Pero bueno, espero que disfruten tanto como yo igual. Y les cuento, este juego relajante me parece un muy buen pretexto. Bueno, vamos a ir a descender. Oiga, qué interesante, porque al atravesar esto llegamos al día, ¿no? A la noche, perdón. Venga, me vuelvo a meter. Sí, al entrar por ese como ojo, aquí podemos meternos a la nube. Uy. Oh, cabeza en el aire. Oiga, qué sensación tan agradable. A ver acá. Oh. Claro, me da logros cada vez que hacemos algo nuevo, ¿no? Algo distinto. Y... qué velocidad. Bueno, ahora miremos otro escenario para explorar. Acá el triángulo. Aves de un mismo tipo, otro logro, soy como un ave. Me encanta que todos los logros están impecablemente traducidos, ¿no? Vámonos por acá. Uy, métame por acá. Oh.
Bueno, como actividad exploratoria el juego es bastante bonito y claramente cumplidor, ¿no? Son juegos que tienen ese propósito, casi como invitarnos a reposar un poco, disfrutar con su exploración de escenario, mirar algunas posibilidades. Sí lo logré. Y ocasionalmente este tipo de procesos nos pueden dar logros. Ahí dio uno. Me estrellé. Deliciosa y nutritiva. O sea, digamos que el juego acá, estos son juegos sin un, digamos, objetivo necesariamente, pero que sí te van a reconocer los procesos que vayas generando. Haga que se electrocute con un rayo. No, este es un juego relajante, mi querido y poderoso Pesky. Uy. Ay, no alcancé. Venga, me devuelvo. Si de Pesky llegó su merced, me puse nervioso. Mira, es así. La energía positiva entra, la negativa sale. Ahora vivimos en un mar de tranquilidad. Pesky, ¿a qué no recuerdas? Uy, ¿en qué propaganda salió eso? Mira, me hice un logo. No sé dónde está mi alma. Ay, me devuelve, ¿sí ven? Ay. Oh. A ver acá. Listo. Bueno, es una experiencia. ¿Cómo vas, mi querido Pesky poderoso? Qué experiencia tan relajante, tan agradable, tan... Claro, después de un rato digo que uno se desespera. ¿Ahora qué? Empezaremos a hacerlo de Nemo, ¿no? ¿Y ahora qué? Pero al ser un mundo abierto, en teoría vamos a encontrar más cosas. Vamos a ver. ¿En qué sale qué cosa? ¿Cómo así que en qué sale qué cosa? Lo que estoy cantando. La energía positiva entra, la negativa sale. Ahora vivimos en un mar de tranquilidad. Era un comercial de hace muchos años, pero muchos años. Te digo que poca gente lo recuerda. A ver acá. Y luego salió una voz como gritando, no más. Es que la experiencia relajante tiene eso, de alguna manera te agota, ¿no? Mira, ahí nos devolvemos. Ahora, quiero decir que el juego se maniobra bastante cómodo. Bastante. Tan viejo no soy. Espérate, a ver, te digo hace cuánto era. No, si era hace rato, mi querido Pesky. Tendría tu edad. Y cuando la dieron, era una bebida gaseosa y decía como algo así: no te dejes confundir, toma tal bebida. Ahí ya estuvimos. Claro, al ser un juego sin una meta muy clara, porque no te dice debes ir a tal sitio, nada, ¿no? Es relájate, vuela, sé un ave. Vive la sensación de serlo. A ver, acá demos la longuito. Yo creo que si le doy algo me va a decir. Me va a decir es que me tengo que no pasa nada antes, me devuelven. Mira, ya nos volvió de día. No llegaste al blanco y negro, no, era en color. Era en color. No, pero ya tiene sus años el comercial. Es más, esa bebida, no, la bebida todavía existe. Lo que pasa es que no puedo decirla porque pues me colgan la cuña y pues tampoco. ¿Sí? ¿Saben qué estoy notando? Que aunque es un mundo abierto, ya digamos exploramos un pedazo grande y
no ve, o sea, estamos viéndolo, digamos, en diferentes momentos climáticos, pero es el mismo escenario. ¿Sí? Así que empecemos a dar algunos elementos antes de irnos a nuestra otra plataforma. Primero, el manejo, el control del juego es absolutamente intuitivo. Es una delicia manejarlo. Ganamos velocidad. Vamos a la isla. Mira eso. Digamos que es un elemento positivo. La amplitud del escenario al principio te deja la sensación de que sí, que es bastante amplio, pero habrá que mirarlo, qué tan cierto es esto. Los detalles en el escenario llaman bastante la atención, pero creo que es un título que se centra evidentemente en una experiencia relajante y dos, pues en una exploración. ¿Y qué elementos pueden jugar en contra? Pues de todos modos el diseño es de alguna manera sencillo, simple. Hola Gaby Gamer, bienvenido. No llegaste tarde, mi amigo, lo que pasa es que yo inicié tarde. Bienvenido desde Argentina, grande. Bienvenido mi querido Gaby Gamer, ¿cómo vas? Oiga, vamos a ir allá al fondo. Me parece ver algo, porque esta zona ya la hicimos, lo que pasa es que estamos de día. Estamos pilotando un ave o comandando un ave, básicamente es esto. Digo que esto ya lo hicimos, pero y no llegué, pero espera, le hago. A ver, ahí, listo. Ahí vamos haciéndolo. Uy, falló un poquito el sonido del juego, pareciera. Ahí es donde nos vamos a meter, pero nos lleva a las nubes. Así que vamos a ir derecho a ver qué más encontramos al fondo. Y aquí también ya habíamos estado, ¿no? Pero allá hay algo, vean. Vamos allá, que ese sí no le hemos dado. Un momentito. Ganadito. Ahora sí. Se ve épico el video, está muy bonito, ¿no? Un juego distinto, muy relajante. Ahí está. Listo. Oh, nos hemos transformado, mirad. Oh. Y digamos que el juego se basa en el descubrimiento de nuevas zonas. ¿Y saben en qué lo siento generoso? En la consecución de logros. A ver acá. Oh, vamos con la nube. Ahora hemos vuelto una ave oscura, ¿no? Hola, mi querido Garra. Ay, mira, aquí esto no lo hemos hecho. Agárrala. ¿No? Juego interesante. Insisto, es para una experiencia Palomo, Gavilano Palomo. Una experiencia, digamos, de venga, se relaja. Estos son los únicos juegos en dificultad nivel doc. Aquí soy insuperable. No, pero sí es como... Yo vengo de una jornada durísima y este juego, digamos que relajante para prepararme para otras experiencias, me parece un buen pretexto, ¿no? Y también, mis amigos, que disfruta el paso del tiempo, el nuevo logro. También que veamos cómo existen géneros en los videojuegos de muchísimos órdenes, ¿no? En este, el pretexto es controla la ave, contrólala muy bien, pero disfruta la experiencia y explora y conoce. Mira, aquí bueno, vamos a atravesar claramente aquí los que no hemos atravesado nos señalan, cambia la música, el sonido.
gira para un lado, gira para el otro, gira para ambos, da la vuelta atrás. Aquí voy a intentar hacer una cosa dando la vuelta, como para que me dé un logro. A ver, ni siquiera es que vayas muy rápido, obviamente aprovecha la velocidad de la... A ver acá. Vean. Ay no, creo que lo hice mal. Quería ver si podía hacer un logro. Ay. Ya les muestro porque no lo atravesé completo. Listo, vea. Pensé que me iba a dar un logro por atravesarlo por dos lados, vea. Pero no me dio el logro, pero sí. ¡Uy! Ay, cuando me equivoco me factura. Me hace devolver. ¡Vuela, vuela! Es una experiencia distinta. Voy a meterme en este arbolito y vamos ya. Bueno, mis amigos, la idea en el canal siempre es conocer nuevas experiencias. Y acá hemos visto, ¿ve? Uy, casi se bloquea, pero no, lo que pasa es que cambió la música. Ay, lo alcancé. Ay, se me transformó. Tan bonito. Bueno, mis amigos, creo que aquí ya tenemos una impresión de lo que es el juego, de lo que podemos encontrar. Creo que ya hay una buena muestra. Mañana estaremos con otro juego acá. Veremos otra experiencia en su canal, Dr. Karan 8K en YouTube. De momento esto será todo por hoy, aunque vamos a entrar acá y para que vayamos bien arriba. Ahí estuvo. Lleguemos a las nubes. Esto ha sido todo en Dr. Karan 8K por hoy. Y no lo olviden. Si este contenido les ha gustado, no olviden suscribirse al canal, sugerirme juegos que traiga. Vienen sorpresas, todos los días recuerden, juegos distintos, pero por ahí les voy a traer unos juegos que les va a gustar mucho, estoy seguro. Nuevo género, siempre explorando nuevos géneros, nuevos juegos, nuevas experiencias. Así que no lo olviden. Todos los días en YouTube, juego distinto, menos el día que le dedicamos a la novela visual de terror de The Letter. También en Twitch recuerden que estamos jugando hasta terminar los títulos. Hoy nos vamos con Zona Retro. Ese gato lo traeremos acá Dios mediante, mi querido Gaby Gamer el Stray. Y en Facebook recuerden los días lunes homenaje al maestro Fumito Ueda y homenajes que hacemos en ese canal. Mientras tanto me despido con la frase que caracteriza los espacios donde participo y los invito para que me sigan ahorita mismo en Twitch. Mientras tanto, no lo olviden, porque la vida es juego. Nos despedimos. Volaré, cantaré, volaré. Oh, azul, vestido de azul, turu, 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 azul, vestido de azul.